Hagamos una pequeña oración, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, Señor, en esta mañana coloco mi corazón, Señor, delante de ti, coloco mis pensamientos, Señor, y todo lo que soy ante ti, Padre. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Ayúdame, Señor, a no volverlos a cometer, a arrepentirme genuinamente de ellos. Y permite, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, habite en este lugar, Señor, habite en esta palabra. Sabemos que tú eres el mejor maestro, que por más que podamos estudiar, Señor, tú eres el que nos enseña, Señor, a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que traigas convicción de pecado a nuestros corazones, que hagas conforme a tu voluntad en cada uno de nosotros y que podamos aprender, Señor, también para enseñar. Te pedimos, Padre Santo, que bendigas a todas las familias aquí representadas, Padre Santo, que ayudes, Señor, a sus inconvenientes, escucha, Señor, sus oraciones, atiende, Señor, a sus súplicas, Padre Santo. Hoy te pedimos, Señor, que podamos aprender mucho Señor, de tu palabra y que no sea las palabras de una mujer, Señor, sino que por encima de todo esté tu presencia, esté tu gloria y esté la infinita voluntad, Señor, de agradecerte por la salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, bendito Dios, hoy me dieron el privilegio de poder predicarles. Entonces vamos por favor a Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Entonces en este contexto vamos a leer el versículo 22, versículo 14, dice la Reina Valera: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profeta Hulda, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticvá, hijo de Arhaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Listo. Bueno, entonces vayamos al contexto para hacer una pequeña introducción. Entonces, este pasaje habla acerca del reinado de Josías. Josías fue rey de Jerusalén y de Judá durante creo que 34 años, si no me falla la memoria, 31 años. Pero ¿qué pasaba con Josías? Josías, digamos, si lo vemos a través de la historia, fue un buen rey. Si vemos los anteriores reyes de Jerusalén y de Judá, vemos que estaba Ezequías, vemos que estaba Manasés y Amón. Antes de él, su padre Amón no hacía las cosas delante de los ojos de Dios muy bien. Ellos lo que hicieron fue, durante aproximadamente 54 años del reinado de Manasés y Amón, rechazar totalmente la palabra del Señor. Se entregaron a los dioses que existían en esa época, a Baal, hacían sus altares, y realmente vemos que Israel, cuando fue entregado al reinado de Josías, se encontraba en una situación totalmente deplorable religiosamente, porque realmente la constitución de Israel era rendir culto a Jehová, a Dios, a nuestro Dios, pero ellos a través de los años por sus reyes se desviaron del camino. Entonces nos encontramos con Josías. Josías recibió el reinado a los 8 años. Fue un príncipe realmente, o un rey muy joven. Pero después de sus 8 años y ya adquirir un poquito más de experiencia, a sus 16 años recapacitó. Esto lo hizo hacer diferentes obras en Israel. Él lo que hizo fue restaurar el templo que existía, porque ya estaba en ruinas, ya nadie rendía culto ahí, y él lo que hizo fue decir: oiga, hágame un favor y restáureme en ese templo y vamos a redimirnos con Dios. En la restauración de ese templo se encontró un libro, que era el libro del pacto para los israelitas. Entonces, el libro del pacto, ¿cuál es? La Torá, los 5 primeros libros de nuestra Biblia. Eso fue lo que ellos encontraron. Cuando Josías le pidió al sacerdote que le leyera lo que decía ese libro, él inmediatamente se quebrantó y rasgó sus vestidos, porque entendió que hasta el momento su pueblo había caído en la idolatría. Entonces,
Ahí nos encontramos y ahí es cuando sigue inmediatamente este pasaje. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, ellos eran los sacerdotes del templo que existían en esa época, y le pidieron, y el rey les pidió a ellos que consultaran a una mujer, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la profetisa Hulda. Vemos que realmente Israel no se encontraba en una buena circunstancia con Dios. Como lo vemos en nuestra época, creo que nuestro pueblo tampoco se encuentra en una buena relación con Dios. Pero fue sabiduría del rey Josías el atender a la palabra del Señor y pedir una opinión o pedir la guianza de Dios por medio de esta mujer. Pero si nosotros vemos el contexto y vemos las circunstancias, ¿por qué fueron a Hulda? ¿Por qué fueron a una mujer? Vemos que en el tiempo realmente la mujer no tomaba mucha importancia dentro de las cosas gubernamentales. Me refiero a que no tenían posiciones de gobierno ni tenían opinión en absolutamente nada de eso, pero acudieron a una mujer. Entonces, esta mujer, Hulda, era catalogada por todo el pueblo como una profetisa. Nosotros vemos que para que ella hubiera sido catalogada como una profetisa y en una época donde los hombres gobernaban, ¿verdad? Ella debió haber tenido un testimonio. Entonces ese es el primer punto que quiero acotar el día de hoy, el testimonio. A pesar de todos los años que vivió Israel durante la idolatría, Hulda se mantuvo a través del tiempo con su buen testimonio, ¿sí? ¿Y por qué es importante el testimonio? Porque realmente si nosotros queremos llevar un impacto dentro del Evangelio, dentro de nuestras iglesias, pues necesitamos tener un testimonio porque no vamos a acudir a aquel que no lo tiene, ¿verdad? Y a veces nosotros le pedimos a Dios que nos utilice cuando nuestro testimonio pues no se encuentra muy bien. En el caso de Hulda, tenía un testimonio para toda una nación, ¿sí? No era simplemente para 20 personas o solamente la conocía Josías, sino si la conocía el rey era porque era famosa en el pueblo. Y no era famosa por andar con su vestido bien puesto o porque hablaba muy bien, sino por la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando vemos a Hulda, vemos que mantuvo una convicción firme a través de la crisis. Por eso digamos que el título de la predicación del día de hoy es Una mujer para tiempos de crisis. Entonces, a veces nosotros pedimos al Señor que nos utilice, pero realmente soy un testimonio para mi familia, para mis amigos, para la congregación y para la sociedad. Realmente mis redes sociales, mi trabajo, mi universidad y aún más en mi casa, soy ese testimonio que Dios espera que yo sea para que en algún momento yo pueda testificar de la voluntad y de la palabra de Dios. A veces como mujeres vivimos como resilientes, escondidas en la iglesia porque decimos que la Biblia es machista y porque no tenemos ninguna especie de autoridad. Pero vemos que Dios utilizó a Hulda porque tuvo un buen testimonio. Entonces lo primero que tenemos que revisar en cada uno de nosotros es qué testimonio estamos dando a los demás. Mira y revisemos nuestra vida porque también creo que, también debemos hacerlo todos, de revisar nuestra vida y decir, no soy solamente un cristiano de palabra, un cristiano que me gusta mucho esa frase que decía un predicador, Paul Washer, que ser cristiano no significa llevar una camiseta que dice Jesús, sino ser cristiano significa una relación y un cambio de vida total. ¿Sí? No quiere decir que andes quizás con la Biblia todo el día debajo del brazo, sino que tú seas esa Biblia andando todos los días. Esto fue lo que le pasó a Hulda. Quizás por muchos años ella fue alguien que no necesitaba a Israel, pero en el momento preciso fue herramienta para el Señor, ¿vale? Entonces, nosotros en el ministerio necesitamos mujeres fuertes, perdudables, estables, firmes, capacitadas, esforzadas y valientes.
Dije todo un poco de características, pero realmente muchas de ellas no las tenemos. Decimos que somos esforzadas, pero para otras cosas y no para la palabra del Señor. Decimos que somos capacitadas, pero en una carrera y se nos olvida abrir nuestra Biblia. Decimos que estamos firmes, pero ante cualquier circunstancia en la que el Señor no contesta nuestras oraciones, decaemos en nuestra fe. Decimos que somos perdurables, pero en cualquier momento en que la situación se pone difícil, dejo a mi iglesia y me olvido del Señor. Decimos que somos valientes cuando nos piden que estemos al frente de la batalla, en oración, en ayuno, o nos piden hacer algo y decimos no, no puedo o no quiero. Entonces, ¿realmente somos esas mujeres perdurables, estables, firmes, capacitadas, esforzadas y valientes? A veces nos gloriamos de decir que somos esto, pero a la hora de la verdad es Dios quien nos juzga y es su palabra con la cual debemos medirnos, no con el testimonio de la otra hermanita, ¿sí? Con esto quiero ser clara, no es en que la palabra del Señor es la que nos mide, ¿sí? Es la palabra del Señor debe ser nuestro estatus, no debe ser el testimonio de la hermana o de la esposa del pastor o de la que mejor sirve en la iglesia. Tú mismo tienes una relación con el Señor. Y Dios no, después cuando te vaya a pedir cuentas no te va a decir, es que como ella se portaba así, pues yo me portaba así. No, Dios te va a decir, en la palabra de Dios dice algo y esa es tu regla. Punto. Entonces, queridas mujeres de la iglesia, vivimos con un testimonio perdurable, firme, que puede mostrarse sin miedo ante los demás, o simplemente somos cristianos de palabra. El Señor necesita mujeres con estas características, y si no las tienes ahorita, pues entonces pongámonos, porque también me pongo en ello, pongámonos a trabajar en esto, porque Dios lo necesita así. No porque seamos indispensables para Dios, porque puede utilizar a otros, pero a veces nuestras oraciones están llenas de Dios utilízame, Dios dime, Dios permíteme hacer, pero cuando pasa esto no sabemos ni cómo hacerlo. Entonces vemos que Ana, por ser una mujer, estaba totalmente estereotipada. Hulda, perdón, es que Ana, no sé de dónde saqué Ana. Hulda estaba estereotipada de los hombres, pero aún así fue consultada por el rey. Cuando vemos que aquí se profetiza, vemos que ahorita últimamente, bueno, en nuestra generación, en este tiempo, el profeta es muy estereotipado. Entonces, el profeta es aquel que toco y digo, ay, Dios mío, entonces, Marcelita, un ejemplo, Marcelita, vas a tener una camioneta 4x4, Luna va a ir yo no sé, a Washington a hacer el tema de la universidad, y cosas así. Eso es lo que esperamos en esta época de un profeta. Y yo creo que en el momento en que Josías, el rey de Israel, fue a consultar a Hulda, no estaba esperando que le dijera, oiga, Josías, usted va a tener un reinado así, va a tener mucha riqueza, lo van a perseguir muchas mujeres porque usted es muy guapo, o cosas así. Lo que esperaba Josías de Hulda no eran ese tipo de profecías, sino que lo que esperaba Josías de Hilda era que ella le declarara la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, vemos que ser profeta en esta época se basa principalmente en predecir el futuro. En que yo te digo cómo va a pasar, qué es lo que va a pasar futuro, y la gente vive muy pendiente de eso, vive muy inquieta porque va a pasar mañana. Pero realmente lo que debemos buscar en esta época acerca de un profeta es ver la realidad de la comunidad y ser un instrumento para buscar el arrepentimiento, ¿sí?
Entonces, lo que no debemos buscar en un profeta dentro de nuestras iglesias es que nos prediga el futuro. Lo que debemos buscar en un profeta verdadero dentro de nuestra iglesia es que nos declare la palabra del Señor para un futuro. ¿Sí? A mí me pasó también. Yo asistí algún tiempo en alguna iglesia y me acuerdo tanto que llegaban y decía, ese es el profeta, y temblaba. Yo temblaba porque la fama de los profetas era que le iban a descubrir a uno la vida delante de los demás. Entonces va a decir que tengo novio y no se le dice a mi mamá, o va a decir que no sé, me escapé, me va a desculpar la vida aquí delante de los demás. Pero esa era la fama que tenían y es una fama errónea. No es lo que debe hacer un profeta en estos tiempos. ¿Y a qué voy con esto? A que no solamente el profeta es una sola persona y se enfoca en esa persona, sino que cada una de nosotras y de todos los que estamos aquí somos responsables de ser profetas. Amén. ¿Sí? Eso no le corresponde a una sola persona de la iglesia, sino nos corresponde a todos. ¿Y por qué? Porque no lo estoy enfocando a que sea mujer o a que sea hombre, o a que esté lindo o a que esté feo. ¿Sí? Realmente la palabra del Señor lo que está diciendo es que un profeta es aquel que declara su palabra y la proyecta hacia un futuro. ¿Sí? Un profeta es aquel que descubre tu pecado y te va a decir qué es lo que va a pasar, pero basado en la palabra del Señor. Y eso fue lo que hizo Hulda. Si vemos en los versículos después del versículo 14, cuando consultaron a Hulda, ella les dijo, en el versículo 15, capítulo 22, versículo 15, y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. O sea, Hulda les está diciendo, mire que así dijo Dios, díganle al rey Josías que, ¿verdad? Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Hilda no les estaba dando buenas noticias. Y a veces eso es lo difícil de ser un profeta. Que no siempre te van a amar, no siempre te van a querer. Y no siempre vas a recibir un gracias o un te quiero, sino vas a recibir quizás un rechazo o hasta una grosería tal vez, o decir es que tú no sabes lo que yo he vivido o no te importa lo que yo estoy sufriendo, pero es la tarea. ¿Qué le podemos hacer? Dios nos ha mandado a decirle a la gente que vive con cáncer que se va a morir de cáncer. Y estoy haciendo como un ejemplo, ¿no? El cáncer es el pecado. Y Dios nos ha mandado a decirle a la gente, como nos dijeron a nosotros, que tenemos un cáncer que nos está matando y que no lo puedes curar con una cura de esas que cuando se corta se pega y ya con eso curaste el cáncer que te está matando. Realmente la obligación de nosotros como ovejitas, para generalizarlo y para que todos entremos, porque es ovejita desde el pastor hasta el que sirve en la puerta, todos somos iguales, ¿verdad? Todos somos hijos del Señor y ovejitas. Entonces, todo esto que nos manda el Señor en cuanto a la profecía es eso. Y decimos, no, es solamente profeta el que se dice de ser profeta, porque me dijo que Dios me iba a dar una camioneta. Profeta es todo aquel que te dice, huye de tu pecado. Es alguien mandado por Dios para que no sigas en eso y seas rescatado de eso. Todos aquí tenemos esa obligación y creo que todos aquí hemos sido enfrentados a esas situaciones en que nos encontramos con alguien que está pecando y la incomodidad que nos da el decirle, oye, mira que eso no está bien, porque Dios no lo aprueba. A veces nos sentimos tan incómodos que callamos, pero no es nuestro corazón el que juzga a nuestro hermano.
Lo que nos lleva a la necesidad de predicarle a nuestro hermano no es por el hecho de querer sentirnos mejor persona. Quiero que todos entendamos eso. Sino el hecho de que Dios mueva nuestros corazones para, como decía a veces Cris, que creo que es una frase de un profeta, no sino un pastor, que decía, ¿cuál hambriento no le dice a otro con alegría dónde encontró pan? Spurgeon, príncipe de los predicadores. ¿Cómo nosotros, siendo salvos, no vamos a decirle a otro que encontramos la salvación, que encontramos la felicidad verdadera, que encontramos ese amor que nos llena? ¿Cómo no vamos a ir a decirlo al mundo? Pero para eso primero debemos decirle al mundo que se está muriendo. Y esto fue lo que hizo Hulda. No le dio al rey pañitos de agua tibia. Le dijo, no, rey, es que estás haciendo las cositas mal, entonces pues tienes que arreglarte con Dios y haces un par de oraciones y listo. Pecaste y empataste. No, lo que le dijo Hulda es que realmente la ira de Dios iba a caer sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque si Hulda le hubiera dicho al rey Josías, eso relájate, no te preocupes, que Dios te ama. Lo que importa es el corazón, ¿cierto? Si Hulda le hubiera dicho eso al rey Josías, el rey Josías quizás hubiera dicho, estoy haciendo las cosas bien, me puedo relajar. Pero cuando el rey Josías entendió lo que Hulda le decía acerca de la ira de Dios, él inmediatamente se quebró por dentro y dijo, ¿qué estoy haciendo? Necesito cambiar, ¿sí? Y eso es lo que estamos llamados a hacer todos. Nosotros no llevamos la convicción de pecado a nadie, lo hace el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos para tener al Espíritu Santo? Pues por medio de lo que sigue. Cuando la profetisa habló a los demás, no le dijo lo que querían escuchar, le dijo lo que necesitaban para ser restaurados. Y a veces nosotros nos herimos cuando nos dicen lo que necesitamos para ser restaurados. Si me dicen, Diana, necesitas dejar de decir mentiras porque eres una mentirosa, pues yo me voy a poner brava, porque no me gusta que me confronten. Pero es lo que necesito para curarme de eso. Necesito que Dios me confronte. Y si a veces ni siquiera abrimos nuestra Biblia, pues ¿qué va a hacer Dios? Pues lo va a hacer a través de otra persona. ¿Y por qué? ¿Porque Dios es un cansón? No, porque Dios te ama y te está buscando para que te arrepientas de tu pecado. Amén. Sí, no es porque Dios sea un cansón o porque esa otra persona insiste en que yo cambie, porque insiste en tu salvación y porque insiste en el amor que te tiene. Es por eso que a veces somos tan cansones unos con otros. Oye, no oraste, oye, no asististe a la iglesia, oye, no veo que publiques cosas del Señor, sino pura pornografía o puras mujeres desnudas. ¿Qué es eso? Es un fastidioso. Lo que hacemos es por amor, porque no podemos ver muriendo a nuestro hermano y simplemente seguir derecho. Esa es nuestra labor. Lo hacemos con amor. Hilda, yo no sé por qué tengo a Hilda en la cabeza. Hulda, lo que hizo fue decirle al rey Josías lo que tenía que escuchar. Y en este momento hubo un cambio. Entonces, para que Hulda pudiera decirle esto, primero, ella tenía la experiencia de la escritura. En esta época no existían los libros como los tenemos ahorita, ni existía el celular o para decirlo voy a grabar mientras lo escucho, sino simplemente cuando las mujeres asistían a los cultos, que se escuchaba de lejos lo que escuchaban los hombres, entonces ellas empezaban a memorizarse la palabra de Dios. Porque para ellas, pues vemos que la tradición no les era permitido estar, digamos, en los cultos, o si estaban en los cultos solamente estaban calladas escuchando. Pero Hulda no se limitó a eso. Dijo, simplemente yo asisto al culto y bueno, todo pasa. Sino que ella se preocupó por mantener la palabra del Señor dentro de ella. ¿Nos preocupamos realmente por tener la palabra del Señor dentro de nosotros? ¿O simplemente lo tomamos como un culto más, como un estudio más y yo sé que voy a leer esto, pero no voy a aprender?
Si esa hubiera sido la actitud de Hulda, no la hubieran consultado para esta tarea tan importante. Estamos hablando del destino de una nación. No es algo relevante, no es algo simple, es algo relevante. Entonces, ¿nos esforzamos realmente por estudiar las Escrituras? ¿Leemos nuestra Biblia todos los días buscando realmente que Dios nos hable? ¿O simplemente esperamos a que el pastor se pare ahí y nos dé la super revelación y con eso me quedo? Pues si hubiera sido así, pues hubiera sido otra historia. Pero esto permitió que Hulda en un versículo hubiera podido ser mencionada en la Biblia. Vemos que el esfuerzo realmente que hacemos al leer la palabra, Dios lo premia. Y no te puedo decir que lo premia dándote el cheque, pero sí lo premia dándote sabiduría, entendimiento, dándote fundamentos y palabras para cuando alguien venga a ti y te pida un consejo, tú tengas algo que decirle. Pero no solamente es de tu experiencia, sino algo verdadero que perdura. Algo que realmente sí tiene un fundamento y una sabiduría. Algo que sí verdaderamente procede de la misericordia y de la gracia. No solamente procede de mis deseos y de mis experiencias personales, sino que procede de algo eterno. Y de algo que sabemos que es puro y que nos va a llevar a un buen fin. Entonces, me esfuerzo por escuchar, por estudiar las Escrituras, sabiendo aún que esto me lleva a un mayor servicio, porque a veces la gente no estudia la palabra del Señor porque le da pereza y porque dice, ay, pues que si yo aprendo, o esta me parece mejor. Yo no leo la Biblia porque yo sé que si entre más yo sepa, pues más condenación me viene. No, pues si estás pensando así, peor todavía. Si estás pensando que no lees tu Biblia porque va a venir más juicio a tu vida, pues estás pensando erróneamente. Porque dice la palabra del Señor que entre más la leas, más vida vas a encontrar en ellas. Entonces, practico lo que escucho en la iglesia y me enfoco en predicar el Evangelio. Ahorita estamos en una época donde el feminismo está a flor de piel. ¿Y qué es el feminismo? El hecho de que la mujer no quiere ser inferior al hombre y que tenga los mismos derechos y que una cosa por aquí, que la otra cosa por allá, que es mi cuerpo, es mi decisión, que yo decido no tener hijos, o si los concibo, pues entonces los aborto porque es mi cuerpo, ¿verdad? Y entonces, ahorita somos las mujeres, las empoderadas, las valientes, simplemente por querer hacer una marcha ya desnudas, y la iglesia no se pronuncia acerca de esto. Y aún más, esto está tocando las iglesias, está tocando los corazones de las mujeres de las iglesias, diciendo es que yo no puedo creer que en mi casa yo no pueda hacer lo que yo quiera y siempre tenga que consultar y siempre tenga que decirle a Dios y en fin. Entonces ahorita estamos en la época donde la mujer quiere tomar poder. Pues me parece bien que tomen poder y que tomemos poder. Que tomemos poder dentro de la iglesia, pero no para ser un obstáculo para que no continúe, sino para ayudar a ser una herramienta útil para el ministerio y para las iglesias. Me parece bien que quieras tomar poder, pero ese poder requiere de un sacrificio, ¿sí? Y no estoy hablando del poder de gobernar, estoy hablando del poder de transformar, ¿sí? De apoyar, de ser útil. Ese poder nadie lo quiere. El poder de servir nadie lo quiere. El poder de predicar el evangelio nadie lo quiere. El poder de, si tu esposo no es responsable en tu casa por la predicación del evangelio, pues yo tampoco quiero ese poder, porque es que él no lo hace y la Biblia lo dice, pero si él no lo hace y tú tampoco, entonces el poder
A veces hablamos del poder y tenemos una concepción tan errada de poder y vemos que Hulda era una mujer poderosa. Una mujer poderosa, ¿por qué? Porque tenía testimonio, porque profetizaba la verdad y porque estudiaba las Escrituras. Tenemos el poder de ir a las personas a predicarles el Evangelio, pero a veces no lo queremos. Queremos simplemente el poder de poder tener el pie sobre el otro. Es ese poder el que queremos. Pero el que nos manda el Señor es el poder de ir a transformar a los demás. En tiempos de crisis se necesita una voz firme que proclame el nombre del Señor hasta los confines de la tierra, segura, persuasiva de lo que viene, no con la intención de derribar permanentemente, sino más bien con la intención de construir correctamente. En una descripción lo que hizo Hulda fue eso. Ella mandó la palabra del Señor porque la tenía en su corazón, porque ardía en su corazón el deseo de que su pueblo se devolviera a lo antiguo, a sus tradiciones donde adoraban solamente a Dios, a su cultura, a su esencia verdadera. Nuestro corazón arde el hecho de que nuestro país está muriendo en la decadencia. Nuestro país está muriendo y las familias de nuestros vecinos están muriendo a causa del no conocimiento de la palabra. Y nosotros, haciendo una excavación, encontramos algo. Y lo tenemos y lo atesoramos, pero lo tenemos para solamente nosotros y los demás. Cuando Hulda hizo esta confesión de la palabra del Señor, porque así lo dijo él, toda una nación cambió. Josías hizo bastantes cambios en Israel. Quitó todos los altares a los dioses ajenos, restableció los templos, le pidió al pueblo que se volviera a Dios, a Jehová, y que dejaran a sus demás dioses. Entonces no solamente hubo un pacto para la persona a la que le dijo la profecía, sino para toda una nación. Y ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Poder restablecer una nación completa. Amén. Estamos llamados y llamadas a predicar la palabra del Señor, no para volvernos famosos, porque realmente el hombre del ser humano, así sean 100 años, empieza a coger tierra y olvidarse. Tu nombre se va a olvidar en algún momento de la historia, pero el nombre de Jesús ha perdurado por los siglos de los siglos y así lo seguirá haciendo hasta que venga. Y de eso es lo que haces parte del Evangelio, de decirle a las personas que sí hay una esperanza, de decirle a las personas que sí hay una salvación, que sí hay una mejor manera de vivir, que no es lo que nos vende la televisión, que no es lo que nos vende el placer de la vida, las fiestas, el trago, los vicios, las redes sociales, que no es eso lo que realmente es la vida. La vida es servir a otros, la vida es amarnos unos a los otros. La otra vez estábamos hablando con Cristian de qué bonito sería tener una utopía, de tener una ciudad de cristianos. Pero no le encerremos en una ciudad, encerrémoslo en todo un país, encerrémoslo en todo un mundo, adorando y alabando el nombre del Señor. Y creo que ese trabajo no le corresponde a otros, no le corresponde al pastor o al evangelista o al que viaja dando la palabra del Señor, sino nos corresponde a cada uno de nosotros el predicar la palabra del Señor y el ser sinceros con el mundo, de decirle, no, es que estás un poquito mal. No, estamos mal y necesitamos la restitución del Señor. ¿Listo? Entonces, mujeres, la invitación el día de hoy es que seamos esas mujeres que necesita el mundo en este momento. No la mujer que grita
por sus derechos simplemente buscando violencia, buscando división en el mundo, sino una mujer que grita el Evangelio diciendo que hay una mejor forma de vivir, que hay un Salvador verdadero, que sí hay un cambio de vida real. Necesitamos esas mujeres valientes y esforzadas, como lo menciona la Biblia, dentro de las iglesias, dentro de las casas. Necesitamos esas mujeres valientes y esforzadas que todos los días se levantan con la convicción de predicar el Evangelio, de estudiar la palabra si no lo puedes hacer, de ser mejores cada día, no para mostrarle a su esposo que es lo mejor, sino que para mostrar el testimonio de que Dios sí puede cambiar a una persona que estaba totalmente hundida en el pecado. Podemos ser esas mujeres, así como lo hizo Hulda, que aunque fue básicamente un versículo lo que habló de ella y la historia no la menciona, no menciona cuántos años tenía, ni qué hacía, sino era esposa de y hizo tal cosa. Si simplemente eso sea lo que se dice de ti en la historia, pues no importa. Lo que importa fue el impacto que dio esto para toda una nación. Somos responsables. Y a veces no nos gusta sentirnos así, responsables. De que la tarea no es solamente del pastor, de predicar el Evangelio, sino también de todos nosotros. La iglesia no es solamente responsabilidad del pastor, sino de todos nosotros. Todos somos una familia y entre todos nos apoyamos.